Queridos estudiantes, vamos a tratar de resolver este test para que lo tengan pendiente como preparación del movimiento de proyectiles y estén preparados para una próxima evaluación. Dice: las preguntas 1, 2, 3, 4, 5 se responden de acuerdo a la información suministrada en el siguiente problema. Se lanza una pelota con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, que hace un ángulo de 37 grados con la horizontal. La primera pregunta nos dice: el tiempo que demora la pelota en el aire es d. Quiere decir que me están hablando del tiempo de vuelo. Tenemos los datos, que es la velocidad inicial de lanzamiento de 20 metros por segundo y el ángulo es de 37 grados. Entonces, si me dan un ángulo, quiere decir que es un movimiento de parabólico, ¿sí? Y el tiempo de vuelo está dado por la ecuación 2b0 seno de θ sobre gravedad. Multiplicamos 2 por 20 metros por segundo por seno de 37 sobre 10 metros por segundo, que es el valor que le damos a la gravedad, y haciendo operaciones nos da 2.4 segundos. Recordar que un movimiento parabólico es aquel movimiento que tiene dos movimientos, uno horizontal, que es en el eje X, y uno vertical, que es en el eje Y. Que el movimiento horizontal es movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, y el movimiento vertical es movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Que cuando el cuerpo sube y alcanza la altura máxima, ese movimiento es desacelerado, y cuando el cuerpo empieza a caer después de la altura máxima, ese movimiento es acelerado. El segundo punto nos dice la velocidad con que la pelota choca contra el suelo. Asimismo, como en los problemas de caída libre o en la teoría de caída libre, la velocidad con que se lanza el cuerpo es la misma con la que cae, teniendo en cuenta que no hay rozamiento, ¿sí?, del aire. Entonces decimos que si el cuerpo se lanza con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, entonces la velocidad con que cae es también de 20 metros por segundo. Dice porque la velocidad de lanzamiento es la misma con la que cae. Tener en cuenta que esta velocidad es la total, ¿sí?, que es la raíz cuadrada de la velocidad en el eje X al cuadrado más la velocidad en el eje Y al cuadrado. Vamos con el tercer punto, que nos dice el alcance horizontal de la pelota es d. Entonces, teniendo en cuenta que la fórmula de alcance es velocidad al cuadrado, inicial al cuadrado, por seno del doble ángulo sobre gravedad. La velocidad inicial es 20 metros por segundo, seno de 2 por 37, que sería seno de 74 grados, sobre 10 metros por segundo cuadrado. Ojo, no confundir seno de 2 teta con seno al cuadrado de teta. Al hacer operaciones me daría 38.45 metros. Cuarto, la altura máxima que alcanza la pelota es. Entonces también tenemos y demostramos que cuando el cuerpo alcanza la altura máxima, entonces la velocidad en el eje Y es cero. Entonces, por lo tanto, de ahí es donde se dedujo esta ecuación, ¿sí? ¿Qué altura máxima es velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo sobre 2 gravedad? Entonces 20 al cuadrado por seno de 37 al cuadrado. Entonces, cuando ustedes hagan su calculadora, abran paréntesis, colocan seno de 37, cierran y lo elevan al cuadrado sobre 2 por el valor de la gravedad, y ese resultado nos va a dar 7.24 metros. La quinta pregunta dice: cuando la pelota alcanza la altura máxima, la velocidad de la pelota es. Entonces, ya dijimos anteriormente, cuando el cuerpo alcanza la altura máxima, en ese momento la velocidad vertical, o sea en el eje Y, es cero. ¿Por qué? Porque solamente el cuerpo tiene ahí velocidad horizontal, que es la del eje X. Y recuerde que en el eje X la velocidad es la misma en todo el movimiento, porque en el eje X el movimiento es uniforme. Ahora nos dice: responda a las preguntas 6, 7, 8 de acuerdo a la información suministrada en el siguiente enunciado. Dos cuerpos de masas iguales se lanzan horizontalmente de una altura de 20 metros con velocidades de 10 metros y 20 metros por segundo. Cuando ustedes lean un problema de estos de movimiento semiparabólico parabólico, y aquí dice las demás se lanzan horizontalmente, quiere decir que el ángulo de lanzamiento es 0 grados, así como lo tenemos aquí en la figura. Este es un movimiento semiparabólico. Este es el eje Y, este es el alcance y la velocidad horizontal. Entonces, un movimiento semiparabólico también es un movimiento que tiene dos movimientos,
uno horizontal y uno vertical. El horizontal es movimiento rectilíneo uniforme y el vertical movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Por lo tanto, el ángulo de lanzamiento es 0 grados. Quiere decir que la velocidad inicial en el eje Y es 0, solamente tiene velocidad inicial horizontal. Pero también se cumple todo lo del movimiento parabólico. La velocidad total en cualquier instante de la trayectoria es raíz cuadrada de la velocidad horizontal al cuadrado más la velocidad vertical al cuadrado. Aquí se puede concluir que los dos cuerpos caen al mismo tiempo porque tienen la misma masa. No, si miramos aquí esta ecuación, y igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, observamos que el cuerpo al caer o el tiempo de caída no depende ni de la masa ni la de velocidad de lanzamiento. Si ustedes ven acá, no vemos aquí la masa ni la velocidad. Por lo tanto, él depende solamente, ¿sí?, de la altura en que se encuentra, no más. Entonces aquí dice, se puede concluir que los dos cuerpos caen al mismo tiempo porque el tiempo no depende ni de la masa ni de la velocidad de lanzamiento. Por lo tanto, esta respuesta es la D. La séptima pregunta, respecto al mismo enunciado. Se puede asegurar que el cuerpo de velocidad 10 metros por segundo tiene mayor alcance. Aquí sí tenemos que tener en cuenta que a mayor velocidad, mayor va a ser el alcance. Entonces vamos a mirar, ¿el cuerpo de velocidad 10 metros por segundo tiene mayor alcance? No. ¿El cuerpo de velocidad 20 metros por segundo tiene mayor alcance? Sí, mire, a mayor alcance, mayor es la velocidad. Por lo tanto, la respuesta correcta, entonces, es la B. Entonces, mire, alcance es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo por tiempo. En este caso, el ángulo es de 0 grados, entonces sería B0 por el tiempo. Entonces, a mayor velocidad horizontal, mayor va a ser el alcance. La octava pregunta nos dice, si los dos cuerpos tuvieran masas de 5 y 10 kilogramos, se puede concluir. Entonces, como dijimos antes, ¿sí? Esta fórmula de recorrido vertical es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 me está diciendo que el tiempo de caída solamente depende de la altura donde se encuentra el cuerpo, no depende ni de la masa ni la velocidad de lanzamiento. Por lo tanto, así tengan masas diferentes y todo lo que sea, ¿sí?, los cuerpos caen al mismo tiempo porque el tiempo no depende ni de la masa en lanzamiento, ni de la masa, ni de la velocidad de lanzamiento. Listo. En un próximo video continuaremos con la explicación.